Muy buenas noches, apreciados amigos que siempre nos escuchan a través de este medio. Siempre sacamos un rato, como hemos comentado en varias oportunidades, para estudiar la Biblia, sacar de este precioso libro enseñanzas que nos sirvan de mucho para nuestra vida espiritual. Hay un libro que también apoya mucho la Biblia, que se llama El deseado de toda la gente. Se considera como una de las biografías más exactas de nuestro Señor Jesucristo, después de la Biblia. Y de este libro y también de la Biblia hemos preparado este sencillo tema que queremos compartirlos con ustedes en esta oportunidad. Se titula de conflictos, Días de conflicto. Vamos a buscar en nuestras Biblias en segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9 nos dice la palabra de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. También encontramos nosotros en Job 28:28, nos dice la palabra de Dios. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y en Proverbios 3:1 al 4, de este gran libro escrito por el sabio Salomón, inspirado por Dios, nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. Eso nos dice la palabra de Dios. Ya entrando en el tema, se comenta que a pesar de lo riguroso de las leyes ortodoxas judías, Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. Cristo observó diferencias en los hombres, en su comportamiento. Él notó que los hombres se apartaban de la palabra de Dios, ensalzaban las teorías que habían inventado, observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias. Las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él vio que en esos servicios sin fe no hallaban paz. No conocían la libertad del espíritu de obediencia, de servir a nuestro Padre Celestial. Jesús notó este comportamiento en los hombres de su época. Jesús tuvo un propósito muy importante de venir a este mundo. Jesús vino para enseñar el significado del culto a Dios. No podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Él no atacaba los preceptos ni las prácticas de los sabios maestros, pero cuando se le reprendía por sus propias costumbres,
sencillamente presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. Jesús siempre tuvo un trato amable y sumiso. De toda manera, amable y sumiso, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibirían fácilmente la influencia de sus enseñanzas. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él podía verlas autorizadas en las Santas Escrituras. Estaban dispuestos a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. También encontramos nosotros que sus hermanos se oponían. Sus hermanos, como se llamaban a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos, insistían en que debía seguir las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Le molestaba mucho la clase de Jesús. Le asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que la instrucción que él recibió venía de lo alto. Cristo tampoco, él era exclusivista. Había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse. En este aspecto de su rígida regla, halló al dominio de las reglas rodeadas por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación. En su trato con los hombres, no preguntaba cuál es vuestro credo, a qué iglesia pertenece. No, ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Jesús llevó una vida piadosa. Jesús obraba para aliviar a todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que perecían o que tenían más necesidades que él. Posee un tacto que ninguno de ellos tenía ni deseaba tener. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres seres degradados, Jesús buscaba a estas mismas personas y les dirigía palabra de aliento, palabra de esperanza. Esto es muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo para con los seres humanos. La tolerancia y la bondad eran llamados cobardía. Vivió todo tipo de momentos amargos. Había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento y aún de su niñez. Tuvo que hacer frente a sus miradas encarnecedoras e impías murmuraciones. Si hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido.
Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como fuera posible a fin de inducirle a pecar. Con frecuencia se le preguntaba, ¿por qué insiste en ser tan singular, tan diferente de nosotros todos? Él siempre decía, escrito está. Decía, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados a los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Todo esto lo expresaba Jesús cada día. Cuando se le preguntaba por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, él siempre contestaba, escrito está. Heme gozado en el camino de tu testimonio como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Todo esto lo expresaba Jesús cuando tenía estas personas que le hacían estas preguntas. Jesús no contestaba por sus derechos, no desmayaba ni se desanimaba. Vivía por encima de estas dificultades. No ejercía represalia cuando le maltrataban. Soportaba pacientemente los insultos. No quería entrar en controversia. Procuraba inspirar esperanza a los más toscos y menos promisorios, presentándole la seguridad de que podrían llegar a ser sin culpa e inocentes y adquirir un carácter que los revelasen como hijos de Dios. Todo esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos ejemplo, para animarnos y para enfrentar la fuerza del mal que se movía en ese medio. Sufrió solo. Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Todo esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Su vida siempre será un gran ejemplo, porque Él lo es todo para cada ser humano. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.